vamos a pasar a Guillermo. Bueno, Guillermo Hola. Lamolle, sí, te presento brevemente, Guillermo. Si quería saber Guillermo, si estaba... sí, se Dale, dale. escucha, perfecto. Biólogo, músico, periodista, murguista, con algunos libros publicados, dos sobre, algunos dice él, esa presentación que me mandó, dos sobre carnaval, uno de cuentos. Así que doy paso a Guillermo, todo tuyo. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo hablan? Yo voy a tratar de ser breve porque es la única forma que conozco de hablar, pero me hice un punteo ahora mientras hablaban los demás, un poco, no tipo respuesta, sino pues se me ocurrían cosas mucho mejores que las que se me habían ocurrido anoche cuando hice una cosa toda organizada. Pero aviso que mi letra yo no la entiendo, entonces cada tanto voy a tener que detenerme a ver qué escribir. Yo hice una especie de caracterización casi caricaturesca de lo popular como algo medio platónico, así algo popular, que no existe tal vez, pero que uno lo puede detectar en conversaciones, en charlas de boliche de repente. Y hice, para organizar esto, marqué cuatro puntos, cuatro características, que no importa las palabras que usé, sino lo que se puede decir de ellas, que es caótico, abarcativo, educativo y natural. ¿Ah? Podría ser tener una presentación y ir mostrando, pero entonces empiezo. Lo caótico es aparente, ¿no? Lo popular como algo aparentemente caótico, como puede ser la vegetación que crece en un terreno baldío, digamos, ¿no? Las malezas, una planta de zapallo por acá, esto se seca, esto aparece, viene un tipo con una segadora y corta todo y empieza a brotar de nuevo. Eso lo he visto esa imagen la he usado ya porque cuando se discute sobre políticas culturales, por ejemplo, yo lo siento como que el Estado es una especie de jardinero, ¿tá? Que trata de organizar toda esa maleza bueno, a veces los que tenemos jardín sabemos que a veces intentamos embellecerlo y terminamos arruinándolo, ¿no? Entonces es, esa es la idea que quería dar con la palabra caótico. Después con lo abarcativo, me refiero a abarcativo en el sentido que al productor de hechos culturales o al consumidor habitual de hechos culturales populares, al, bueno, a esa gente, ¿no? Nosotros todos somos un poco, pero digo a este platónico ideal que solo consume cosas populares y produce, eso le abarca toda su personalidad. No es una cuestión, una categoría que yo tengo hoy de tarde, voy al teatro a las 8:30 y estoy consumiendo cultura, o soy actor y voy a la obra y represento mi obra, y salgo y me voy al boliche y me transformo en inmersa en otra cosa, ¿no? Dejé de ser sino que la cultura popular, esa de la que estoy hablando, está desde que el tipo se levanta, en todo lo que hace, su música, lo que sea, está en todo lo que hace, en sus conversaciones, en sus relaciones con los demás, y bueno, y hasta que se acuesta, y te diría que hasta que se levanta de nuevo, porque probablemente en sus sueños también estén determinados por ello. Entonces, acá una cosa que ya se tocó, cuando esa gente defiende por ejemplo, su música o lo que sea que haga, no está defendiendo ideológicamente un arte, la posibilidad digamos, de expresarse de determinada manera, según una ideología que haya detrás, sino que está defendiendo su vida, su modo de vida, no separa lo que hace. Después voy a poner ejemplos en el siguiente punto, pero es una cosa que bueno, no, sí, sigo porque se aclara en los siguientes puntos. Lo que dije de educativo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que es el candombe, ¿no? Una cuerda de tambores, ¿no? En la que hay candombe es una especie cultural que está en problemas, digamos, actualmente. Yo lo considero así. Tiene representantes antiguos que están permanentemente cuestionando lo que hacen los representantes modernos, no por una cuestión de tradicionalismo, conservadurismo, sino
porque creen que de alguna forma se está perdiendo la esencia, ¿no? Y no, ellos mismos son renovadores, fueron renovadores en su tiempo, pero según ellos, según su opinión, y los leo y los escucho y hablo con ellos, digo, no es lo que yo pienso, sino lo que he escuchado. Ellos no atentaron contra esa esencia y ahora sí se está atentando un poco carnaval mediante, medios de difusión mediante, etcétera, que es distinto a cuando el arte popular evoluciona por motu propio, ¿no? Hola. Para que hay alguien hablando ahí. Bueno. Entonces tenemos que, por ejemplo, una de las cosas que ellos rescatan o destacan a defender del candombe es la organización de la cuerda de tambores, qué es lo que valoran de una cuerda de tambores y por qué dicen que eso ahora no se respeta. En una cuerda de tambores hay un sonido compacto, del cual cada uno de los integrantes es responsable, ¿no? Cada uno está al servicio de ese sonido compacto. Hay un diálogo permanente entre unos y otros tambores, por lo tanto hay un montón de tambores que siguiendo con su ejecución un poco achican para escuchar la conversación que hay en cada momento, ¿tá? Suena un repique, le contesta un piano y así, ellos dicen, uno no es muy experto en eso y obviamente el oído de esta gente está mucho más entrenado para eso, dice que en las cuerdas que ellos ven ahora no pasa eso. Una imagen clara es cuando dicen hay que saber cuándo hacer madera, ¿no? Cuándo achicar y tocar la clave en la madera o algo así para bajar el volumen y dejar el protagonismo a quien está en ese momento con la palabra. Y después, bueno, todo lo de cuando se aprende, por qué uno se tiene que ubicar naturalmente dónde va en la cuerda y no pretender llegar rápidamente a la primera fila y cosas así. En ese sentido lo veo como una especie de alegoría de la vida, ¿no? De la posición que cada uno ocupa en la sociedad y es una cosa, supongo que se entiende, si se piensa un poco, como educativa naturalmente, o sea, no tiene la intención como puede tener una fábula o una parábola de dejar un mensaje, ¿no? Que habitualmente además tenemos la mala costumbre de explicarlo, cosa que pierde toda la gracia, sino hace algo en un lenguaje medio oculto, es para que sea oculto, no para después explicarlo, pero a nosotros, en los libros, por lo menos que yo leía de fábulas cuando era niño, estaba la fábula y abajo estaba la explicación, ¿no? Con lo cual perdía. El candombe es una fábula sin explicación, pero que además tiene una finalidad propia, no es, nadie piensa que vamos a salir a tocar el candombe para educar a nuestros hijos en la vida. No, salen a tocar porque les gusta, porque disfrutan, porque pasan bien y porque no pueden vivir sin eso. Y a su vez eso fue desarrollándose como algo que es una especie de representación de la sociedad y del lugar que a cada uno le toca y cómo moverse y cómo avanzar, cómo dejar lugar a los demás. A ver... ellos dicen que el candombe actual, por último, con toda la televisión, los concursos, todo ha cambiado y el silencio ha dejado lugar al virtuosismo, el aguante, el dejar el turno a los demás ha desaparecido porque cada uno se tiene que lucir permanentemente y el sonido ese largo, invariante de repente de una cuerda de tambores clásica que si vos la escuchás pasan los minutos y no cambió nada, ¿no? Y no cambia, y me acuerdo un comentario que hizo creo que el Lobo Núñez cuando le preguntaron eso y dijo, ¿y por qué tiene que cambiar? ¿No? Bueno, eso es algo que no es competitivo en un concurso, por ejemplo, en un desfile de llamadas. Si vos tocas todo igual, en una estética de concurso das la sensación de que no sabes tocar otra cosa, ¿no? Entonces se inventaron los cortes, las tocadas de candombe liso y llano duran un poquito y enseguida se para y se hace una coreografía y tal, entonces esa cosa hipnótica que es parte esencial de muchas músicas deja de existir porque está
en otro ambiente, en otro ambiente. Yo soy biólogo y siempre tiendo a pensar las cosas así biológicamente y es, por ejemplo, tenés un bicho que tiene patas y un día se adaptó a vivir en el agua parcialmente y esas patas fueron inútiles y millones de años después tenemos un delfín que en vez de patas tiene aletas, ¿no? Si vos cambiás el entorno natural donde una especie artística se desarrolló y lo cambiás y lo pones en la televisión o en un concurso o en una sociedad distinta que cambió, esa especie va a cambiar sola y cosas que eran parte esencial de la misma van a ser lastres, van a ser lastres. Ahora el tema es si es natural ese cambio o no, si la televisión se puede considerar como un agente natural o como algo artificial, y si lo otro no sigue siendo necesario en el candombe que no es de concurso, digamos. O sea, y hablo de candombe porque es un ejemplo clarísimo, pero eso se puede aplicar a la murga, se puede aplicar supongo que a millones de cosas, ¿no? Bueno, y para, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy bien. Sí, bárbaro. Lo último que decía, lo de natural, que ya usé la palabra, me refiero sobre todo, por ejemplo, a la forma de adquirirlo, de introspectarlo, no sé cómo se dice, que se parece un poco a cómo uno aprende la lengua materna, digamos. No se aprende arte popular en una academia, ¿no? Se puede estudiar en una academia, se puede analizar, pero es muy difícil aprenderlo, ¿no? Uno puede aprender en una academia, porque no hay academias donde uno viva todo el día, por ejemplo, ¿no? La forma natural de aprender a tocar el candombe o lo que sea, es como decía yo, arranca a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la mañana del otro día y sigue. Entonces en una academia uno puede desglosar y decir, vamos a ver la parte del candombe que es la percusión. Y bueno, vamos a dividirlo en 3 tambores y vamos a subdividirlo el ritmo en corcheas y decir, y acá los silencios, y podés llegar a ser un virtuoso tocando eso, pero eso es un 1% de lo que los tipos consideran que es el candombe, ¿no? Y seguramente te va a costar mucho, digamos, siguiendo con la analogía con el idioma, con la lengua materna, siempre vas a tocar con acento, ¿no? Vas a tocar con acento extranjero. ¿no? Después hay cosas que no mencionaron, pero que hablaban de, para terminar, así, para no dejar temas, estaba lo de masivo y popular masivo, yo supongo que se refiere a una discusión sí que hay, que existe, pero no sé, cuando ustedes hablan a veces uno sé bien a qué se refieren, pero yo voy a hablar de lo que yo interpreté. Creo que cuando se habla de que lo popular viene de pueblo, se supone que si algo popular es más o menos masivo. Yo creo que la diferencia con un artista masivo es que lo que es masivo en el caso de lo popular es una sabiduría, unos códigos para entender y para sentir algo de determinada manera, y no necesariamente un artista o una pieza o una obra de arte, digamos, o para no ser tan periodístico, cualquier objeto cultural que no sea artístico, cualquier hecho cultural, es popular si es compartido por un montón de gente, pero no necesariamente conocemos al que inventó cómo llevar el mate a la uruguaya, digamos, ¿no? Lo popular son los códigos, y eso permite que cuando surge, volviendo al arte, un artista que comparte un montón de esos códigos, se masifique naturalmente, pero no tiene que ver en sí lo popular con lo masivo. Bueno, y termino por acá porque a mí me gusta la parte que se discute y todo eso, y creo que ya dije demasiadas cosas.